La semana pasada estuvimos en el cierre de la emisión de la semana anterior, estuvimos hablando de que Jesús llamó apóstoles en la ley, de que Jesús comisionó apóstoles en el lapso entre el tiempo de la ley y la gracia, y que anunciamos que el Espíritu Santo comisionó y llamó apóstoles también en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la manifestación del cuerpo de Cristo en esta tierra. Entonces, debemos ser claros en esto, porque hay muchas personas que lo ignoran, lo desconocen. Y entonces hay muchas personas que creen, por ejemplo, que Jesús fue el único que llamó apóstoles en vida. Y entonces se aferran a esa creencia equívoca y dicen que no hay más apóstoles en la iglesia porque Jesús los llamó cuando estaba vivo y después que murió, obvio, no llamó a más nadie. Entonces solamente cuentan a los famosos 12 apóstoles que se conocen en la Biblia como los apóstoles del Cordero. Sin embargo, ya vimos la semana anterior que después de Jesús haber llamado a sus discípulos y haber comisionado a 72 en el ministerio apostólico, 72 en vida, no 12 solamente, sino 72, y luego volvió a comisionar 72 más, presumiblemente eran los mismos 72 iniciales, pero es posible que sean 72 diferentes. No sabemos, la Biblia no hace una referencia aclaratoria al respecto, solamente menciona que se envió a 72 y luego se envió 72 más a la misión de la predicación en las aldeas vecinas a Israel. Esto lo hizo Jesús en vida. Y luego, cuando Él muere y resucita, estando en la resurrección, durante los 40 días que estuvo en la tierra, dándole pruebas y demostraciones irrefutables a sus discípulos de que Él había resucitado, durante ese lapso, Él comisiona a todos los discípulos que estaban con Él en esta labor apostólica. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 1, versos 7 y 8, y lo vemos en Mateo capítulo 28, del 19 al 20. Esa es la famosa Gran Comisión, en donde Jesús delega a sus discípulos a ir a todas las naciones, predicar su nombre, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este comisionamiento, este ser enviado, es lo que define la palabra apostolos o apóstol. Entonces Jesús comisiona en la resurrección, no en vida, sino en la resurrección, comisiona a más de 500 personas al apostolado, según dice la Biblia. Pero luego vimos la semana pasada, que en Hechos capítulo 2, 10 días después de Jesús haber dado la comisión, el Espíritu Santo vino al aposento alto y derramó su gloria sobre los que estaban presentes. En ese momento habían 120 personas. Estas 120 personas que estaban allí eran las mismas que estaban con Jesús el día que los comisionó 10 días atrás, en la resurrección. Y vimos que la señal de que el Espíritu Santo ya había llegado fue que a estas personas que lo estaban esperando, a la iglesia que esperaba el Señor, les fueron repartidas lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otros idiomas. Los idiomas les fueron entregados a los galileos el día de Pentecostés para que ellos pudieran cumplir el llamamiento y el comisionamiento apostólico de ir a todas las naciones a predicar el Evangelio. Hubiera sido muy difícil para un galileo llegar a España, llegar a Italia, llegar a Grecia, llegar a África y llegar a las partes más distantes de Asia si no conoce el idioma. Y por eso el Espíritu Santo ese día llegó y les impartió el conocimiento sobrenatural de las lenguas que cada uno debía hablar para ir al lugar al que tenía que ir a cumplir su llamamiento apostólico. Entonces, todas estas personas están hablando en lenguas ahora
en idiomas terrenales para poder ir en esa comisión apostólica a hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, nos podemos dar cuenta que no solamente fueron 12. La mayoría de las personas piensa de manera errada que son solamente 12 apóstoles en la Biblia. Y no es así. Son 12 los que se conocen porque andaban con Jesús y Jesús los nombró a ellos para estar cerca de Él, para oficios específicos dentro de la constitución de la iglesia. Ejemplo, Judas era el tesorero, por colocar un ejemplo. Pero también sabemos que Pedro tenía cierta preeminencia delante de todos los demás como alguien de fuerza, como alguien de confianza, al igual que Juan tenía un lugar y una posición especial dentro de los 12, al igual que Andrés. Entonces, el hecho de que estos 12 tuvieran un oficio administrativo al lado de Jesús en la organización de la iglesia es lo que los hace sobresalir en medio de todos los demás. Pero al lado de ellos, no debajo, porque en la iglesia de Dios no hay jerarquías, al lado de estos 12 que eran reconocidos por su oficio, por la labor administrativa que hacían, había más apóstoles. Y reitero, por lo menos habían 72 que la Biblia menciona que anduvieron juntos predicando el Evangelio durante el tiempo de la vida de Cristo. Luego vemos más apóstoles en la resurrección del Señor que fueron comisionados por el mismo Jesús. Y luego viene la era de la iglesia en la que el Espíritu Santo comienza con su venida a impartir, a llamar y a levantar más apóstoles dentro de la iglesia de Cristo. Allí quedamos. Entonces hoy vamos a continuar hablando acerca de los apóstoles en la iglesia. Dejamos atrás la ley, ya hablamos de que Jesús los llamó, eso nadie lo puede dudar. Ya mostramos cómo los apóstoles fueron comisionados por Cristo en el lapso entre la ley y la gracia. Y ya vimos en Hechos capítulo 2 cómo el Espíritu Santo en su venida impartió lenguas para el comisionamiento final o la confirmación final del comisionamiento apostólico a los discípulos que estaban en el aposento alto, los cuales eran 120 según dice la Biblia, y también allí había mujeres. Es lo que la palabra enseña. Entonces, para los que dicen que no hay apóstoles, después de los 12, pues ahí están. Y para los que dicen que las mujeres no pueden ser comisionadas en el ministerio apostólico, pues ahí se las dejo también. Pelee con la Biblia, si quiere. Pelee con la Biblia. De frente a la Biblia, póngase ahí. Si de pronto usted tiene un sentimiento machista y tiene un sentimiento, qué sé yo, misógino en contra de las mujeres en el ministerio, pues arrepiéntase. Busque al Señor con sinceridad y reconozca la gracia y la gloria del Mesías que ha llamado a hombres y a mujeres por igual, sin distingo de raza, sexo, color, identidad racial, lengua, tribu, no importa. Él ha llamado a hombres y mujeres por igual para servirle al Señor en el ministerio. Entonces, vamos a llegar a unos instantes antes de la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un acontecimiento aquí que es muy fundamental entender, y es el momento en el que ellos están reunidos orando y el Espíritu Santo guía a los apóstoles que tienen un oficio dentro de la iglesia, un oficio administrativo, no ministerial solamente, sino administrativo. ¿Para qué? Para nombrar el sucesor o el reemplazo de Judas, un apóstol que, como todos sabemos, entregó al maestro, lo vendió y posteriormente se quitó la vida. Judas era un apóstol y Judas terminó en donde debía terminar. Estaba escrito que el que lo entregara lo vendería por 30 piezas de plata, según dice Zacarías, y está escrito que sus entrañas serían derramadas
vendría entonces toda esta confusión que vino en la iglesia a causa de la traición de el que mojaba el pan en el plato del Señor. Eso también lo dice en los Salmos, con gran amplitud y con mucha abundancia de palabra. Estaba definida la sentencia para la persona que traicionara al Mesías. Este fue Judas. Pero entonces la profecía dice, otro tome su oficio, no su ministerio, sino su oficio. Esto hay que resaltarlo, porque muchas personas equivocadamente han creído que esta palabra se refiere a que otro sea el reemplazo del apóstol. No, él como apóstol no fue reemplazado, ¿sí? Porque el ministerio apostólico en sí no reemplaza al otro, sino que se utiliza es para cubrir o suplir el oficio que un apóstol está realizando. Y coloco un ejemplo. Si hay 3 apóstoles y uno de ellos es el tesorero, ese es su oficio. Su ministerio, ¿cuál es? Apóstol.